En ocasiones, ciertas semanas se tornan aburridas y repetitivas, pues no suele existir un tema interesante que comentar, y las noticias llamativas brillan por su ausencia. Cuando eso ocurre, siempre podemos recurrir al debate o a la reflexión, ya que nos permite compartir y explorar múltiples puntos de vista sobre varios temas en específico. En esta ocasión, comentaremos 2. Mucha gente suele comerse la cabeza con este tema, pues no estamos lidiando con una herramienta narrativa fácil de dominar. Por lo general, un plot twist involucra un giro de tuerca, capaz de alterar el rumbo de un barco y pillar desprevenido al espectador, causándole un sentimiento de incertidumbre hasta cierto punto, pues ya no debería ser capaz de pronosticar el desarrollo de la función. Esto, a su vez, podría servir para insertar varias capas de profundidad narrativas, pues múltiples escenas anteriores a esta ejecución argumental podrían cobrar un nuevo significado. Ejemplos hay muchos, como el legendario Yo soy tu padre de Darth Vader, pero también es cierto que existe otra cara en la moneda, aquella a la que tan mal acostumbrados estamos hoy en día. Cuando hablo de esto, me refiero al típico plot twist insertado porque sí. ¿Qué sé yo? Supongamos que Son Goku está peleando contra Morzart, el devorador de universos, y cuando todo está perdido, el primero se saca una nueva transformación del Kuro, la doctrina humilde XL. Eso sería un mal plot twist, porque carece de anticipación alguna. Esta clase de utensilio argumental es igual que muchos otros. También requiere de semillas, las cuales deben plantarse en puntos anteriores a su introducción muy sutilmente. Tomemos la revelación de Darth Vader como ejemplo. Si no recuerdo mal, Obi-Wan Kenobi ya nos había entregado pistas sobre cierta conexión oculta entre Luke, Darth y su padre, pero no fue de forma tan obvia. Fue a través de reacciones o diálogos sospechosos, los cuales, al principio, tal vez no llamarían la atención, pero, una vez en contexto, cobrarían mucho sentido, cumpliéndose, pues, todo lo que he comentado respecto a las capas de profundidad, la sutileza y las semillas. Ahora, todo esto nos conduce a la siempre necesaria pregunta. ¿Es necesario incorporar un plot twist para mantener la atención del público? Sí y no. Personalmente, pienso que un guión depende de otros factores más importantes. Sus personajes, sus conflictos, sus desarrollos, sus diálogos, etc. Los plot twists son como la mostaza o el ketchup, un acompañante que, bien utilizado, podría aumentar la calidad de tu perrito caliente, aunque también es cierto que no hay que abusar ni depender mucho de este. De darse el caso, estaríamos entrando en terreno peligroso, porque uno no quiere que su historia y su contenido sean conocidos solo por sus giros de tuerca. Giros que, a la larga, pueden provocar que pierdas el control del coche y caigas por un barranco hacia tu inevitable muerte. Moderación y semillas. Esas son las palabras clave para tratar con un plot twist. Tenlas siempre en cuenta y lidiar con estos no debería ser tan difícil como lo pintan algunos, pero también recuerda que la calidad está muy por encima de la cantidad en varias ocasiones. Un único plot twist bien presentado y desarrollado puede ser mucho más memorable y maravilloso que 10 plot twists apresurados y subdesarrollados. Aparte, ¿por qué depender de tantos? Con uno ya debería ser posible el poder mantener la atención del espectador durante mucho tiempo a largo plazo. Qué campo más intimidante, ¿no? Solo un iluso miraría un boceto artístico y pensaría que es capaz de replicar su ejecución en poco tiempo. Por desgracia para algunos, no es el caso. A diferencia del terreno narrativo, el dominio artístico puede tomar años o incluso décadas en dominarse por completo, y a veces ni eso. Algunos lo saben y ya llevan introducidos en esto desde muy temprana edad. 6 años, 8 años, 12 años, etc. Por lo tanto, a día de hoy, algunos ya son capaces de navegar en estas peligrosas mareas como Pedro por su casa. Pero, ¿qué hay de aquellos que naufragan? ¿Y si Pepito ha tenido la mala suerte de caer en medio de este océano? ¿Cómo podrá sobrevivir? ¿Por dónde empezar? Miremos esta maravillosa ilustración. Que vuestros ojos no os engañen. Es un dibujo.
detallado, hiperrealista, formidable. Ahora, si Pepito tuviera un profesor de arte y éste le dijera que tiene que replicar esa misma imagen exacta dentro de su cuaderno, el primero perdería la cabeza. ¿Cómo copiar algo así? ¿Cómo dibujar algo así? Es aquí cuando entra en función lo más importante, la mentalidad del constructor. ¿Recuerda usted cuántas veces he dicho que el guión narrativo no es tan diferente de un vehículo? Pues los dibujos tampoco son tan diferentes de un coche, o una moto, o un barco. Todo necesita tornillos, soportes, llantas, motores, aceite, etc. En el caso de la ilustración, uno no tiene que fijarse en el acabado. Tiene que fijarse, primero, en la construcción, en las líneas. Si los conflictos o los temas son el corazón de un libreto, las líneas son el cerebro del bosquejo, pues dan la forma a nuestra más pura y romántica fantasía. ¿Veis este muslo? Pues no es un muslo, es un conjunto de líneas. Líneas negras, líneas a color, etc. Este pecho, líneas. Este cabello, líneas. Esta ciudad, líneas. Todo dibujo está compuesto por ellas, y todo boceto las necesita para existir y funcionar. Pero, vuelvo y repito, ¿por dónde empezar? Personalmente, yo recurrí a un método bastante curioso pero satisfactorio. Insisto, dibujar puede resultar intimidante para muchas personas. ¿Y si no soy capaz de llegar a este nivel? ¿Cómo puedo dibujar estos bíceps o este tobillo? ¿Cómo se dibujan los labios femeninos? ¿Tengo el talento para esto? Son preguntas que, en algún momento, acosan al iniciado. Pero entonces descubrí que podía enfocarse el tema desde un punto de vista más refrescante, y este se ejemplifica en una sola palabra. Sí. Palabra compuesta por 2 letras, S, E, I. Intuyo que algunos solo verán eso. 2 letras sumamente inofensivas. Pero fijaros en la forma de cada una, en el contraste visual que existe entre ellas. A la izquierda, una curva, y a la derecha, una línea. Cuando miramos un brazo, una cabeza o una ceja, lo que estamos viendo en realidad son líneas y curvas horizontales y o verticales. Elementos que, naturalmente, requieren de precisión y anatomía para encajar, pero eso es harina de otro costal. Lo que hay que tener en cuenta es que, para introducirse rápido en este mundillo, hay que tener siempre en mente esas 2 letras para todo. Para el calentamiento, para la práctica, para el boceto, para el bosquejo, etc. La I nos permitirá equilibrar y entrenar nuestro pulso, mientras que la S nos permitirá probarlo y perfeccionarlo. Una vez dominas estos 2 campos, puedes viajar más allá. Círculos, triángulos, hexágonos, cilindros, rectángulos, etc. Todo está conectado entre una línea o una curva, y nuestro trabajo a la hora de introducirnos en este campo es tener esto en cuenta y dominarlo por completo. Porque, una vez eres consciente de todo esto, lo que viene después intimida mucho menos. Es como construir un puzzle de 1000 piezas. Al principio puede parecer imposible, pero tras tener el valor de examinar la tarea, descubres que una pieza encaja con esa de ahí y que otra por allí puede encajar con esa de allá. Y, para cuando ya te has dado cuenta, ya has dibujado un brazo, un dedo, una nalga, un cuello, etc. Es cuestión de estudiar y probar y equivocarse. Usted, que quizás no sepa dibujar, podría experimentar con ello ahora mismo y, en unos días, podría descubrir que es capaz de dibujar. Y esto es solo el principio.